Tengo una reflexión que quiero compartir con usted el día de hoy y que no siempre es agradable. De hecho, creo que jamás, desde que Pablo escribió esto, eran palabras muy duras, pero es algo que Dios puso en mi corazón fuertemente porque estoy verdaderamente metido en el buscar respuesta de Dios a una cuestión que me parece importante, muy importante, más que en otras ocasiones, más que en otras circunstancias. El día de hoy yo quiero hablarle a usted con la autoridad de Dios. Dice la palabra en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dura palabra, tremenda palabra, palabra que a mí me llena de aprehensión en ocasiones, porque es una palabra que fue dicha hace 2000 años. Ya estamos por cumplir 2000 años de que se escribió esto. Esto se escribió alrededor del 56 y vamos a llegar a esa fecha en el 2056. O sea, estamos a punto de cumplir 2000 años de que hubo necesidad de advertirle a la iglesia que había hombres y mujeres amadores de sí mismos que, levantándose en el nombre de Jesús, dividían a la iglesia, mutiladores del cuerpo, malos obreros, perros, les dijo el apóstol Pablo. No le estoy hablando de alguien en particular, ni le estoy hablando de una situación específica, sino de la advertencia que el Espíritu de Dios puso sobre la iglesia y que hoy, más que en mucho tiempo, que en muchos siglos, se está desarrollando como una enfermedad del cuerpo de Cristo, y esta es la división. ¿Qué es dividir a la iglesia? Dividir a la iglesia es poner al cuerpo en contra de sí mismo. Yo quiero que usted se imagine dos manos que actúan de manera independiente, las dos manos de una persona que no trabajan en conjunto y que cada una de las dos manos hace lo que quiere. ¿Cuánto tiempo cree que dure con vida esa persona? Antes de sufrir un accidente mortal, antes de sufrir una situación crítica, imagínese esa persona sola y proporcionarse alimento a sí misma, con manos que no obedecen y que hacen lo que quieren, que no siguen al cerebro ni a la vista y que cada una hace algo diferente. Hay una enfermedad así, hay una enfermedad tremenda que hace que una extremidad de una persona se mueva con una ajena a la conciencia y a la voluntad de la persona. Y esas personas tienen que estar internas porque de otra forma es muy fácil que pierdan la vida. La división de la iglesia, para nosotros es algo que lo escuchamos y lo consideramos algo muy notorio cuando una porción de una congregación se sale de la congregación en pos de alguien y forma una nueva congregación. Eso es cierto, eso es el final de un camino de división que se puede ir generando. También quiero decirle que podría ser la guía del Espíritu Santo en cuanto a recuperar la pureza. Estas cosas pasan, pero yo no le quiero hablar hoy de la división de las denominaciones o de la división de las congregaciones en su conjunto, sino de la división dentro de una congregación. De lo que ocurre cuando alguien dice ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, parte de la congregación local, pero anda por su cuenta, murmura de sus autoridades, actúa en contra de las indicaciones y de la enseñanza que recibe de sus pastores, y además lo hace con la convicción de que él está bien y los demás están mal. Y viendo a su pastor dice, como dijo Absalón, ¿quién fuera rey sobre Israel? Esa clase de personas existen en todas las congregaciones.
Esa clase de personas son anunciadas desde el principio por la Escritura y son llamados lobos. Fíjese que los símiles que utiliza el Señor Jesucristo para enseñarnos qué es la iglesia y cómo es la iglesia son muy claros, y en la palabra, la Biblia nos muestra que hay en la iglesia ovejas, pastores, hay perros ovejeros, o sea, los que ayudamos al pastor de pastores a cuidar al rebaño, pero también hay lobos. Y los lobos, amados hermanos, son aquellos que no de fuera, no abiertamente, no honestamente, sino de forma velada y de forma oculta, fingiendo ser parte del cuerpo de Cristo, dividen a la iglesia. Dividen a la iglesia y hacen cosas que lastiman el corazón y la vida del cuerpo de Cristo. Hay personas que han elegido actuar de una forma distinta a aquello que la iglesia está haciendo, a aquella dirección en la que la iglesia está caminando y que el Espíritu Santo ha guiado a sus pastores a llevar a la iglesia. Y murmuran a las espaldas y mienten a espaldas de la iglesia, a espaldas de sus pastores, provocando división, provocando daño. Yo no tengo una razón específica para decirle esto, porque si la tuviera se lo diría. Yo fui llamado a decir la verdad en el púlpito, y yo fui llamado a hablar la palabra con claridad, aunque me cueste la vida. Así que no tengo ningún empacho en decirle, si fuera necesario, que hay un lobo en la iglesia. No es así. Yo no le estoy hablando de alguien en particular, eso que quede claro. Si acaso alguno de ustedes se sintiera aludido, examine su corazón. Pero yo no aludo a nadie, sino esta indicación que me dio el Señor de decirle hoy: cuidado con los que dividen el cuerpo, cuidado con los mutiladores, guardaos de ellos. Recuerde una cosa: el pastor es falible, el pastor es imperfecto, el pastor se puede equivocar, por supuesto que se puede equivocar. Nos equivocamos igual que usted, igualito. ¿Qué haces cuando un amigo se equivoca? Vas y le dices: compadre, estás equivocado. Mira, la Biblia dice esto. A él, al pastor. Si un pastor no quiere escuchar, entonces ya es su problema, la verdad. Con la pena, ¿no? Porque cuánta soberbia habría en su corazón si no es capaz de escuchar el consejo de un amigo. Porque un hermano en Cristo es un amigo. Pero esa es la forma de afrontar el error. Acercarse y de frente decir: pastor, yo creo que esto está mal. Pastor, yo creo que estás equivocado por esto y esto. A solas y con la Biblia en la mano. Y tal vez el pastor tenga una mejor respuesta y te diga: ¿sabes qué? No lo estás viendo con claridad. Mira, la palabra de Dios nos muestra esto y esto y esto. Y a mí el Señor me dio tal o cual indicación. Entonces, en bendición, en la paz de Dios, vamos a poder decir: pastor, gracias por tu guía, gracias por tu enseñanza. Y el pastor a su vez tendrá que decir: ¿sabes qué? Que no es mía, sino es del Señor, que nos está hablando a ti y a mí. Ese es el camino correcto cuando nosotros enfrentamos un desacuerdo en la iglesia. Ese desacuerdo, cuando es honestamente un problema para el cuerpo de Cristo, pues tiene que resolverse. Pero hay veces que ni siquiera es una cuestión de desacuerdo, sino de ansia de poder, o probablemente de falta de lealtad en general. Es que tú escuchas, y ahorita voy a llegar al punto, es que tú escuchas otras palabras, es que tú escuchas otras enseñanzas, es que tú escuchas otras indicaciones, conoces un montón de gente y cada quien te da su opinión respecto de un tema específico. Que tus hermanas, que tus hermanos, que tus compadres, que tus amigos, que los de la otra iglesia de donde vengo, que los de que eran mis amigos en la juventud, etcétera, etcétera. Y entonces llenas tu cabeza de diferentes opiniones y en lugar de llevarlas a los pies de Cristo para encontrar la luz, las conviertes en motivo de división. Y le repito a usted que me escucha, no estoy hablando de agarrar y llevarse un pedazo de la iglesia, ese es el extremo más grande que hay, pero sí dentro de la congregación empezar a vertir opiniones con respecto a cosas que no son lo que Dios está estableciendo para la iglesia. ¿Sabe qué?
a mí me ha tocado, ya como pastor, recibir de parte del hermano más humilde, del que acaba de llegar, del que no tiene instituto, del que solamente va los domingos y se sienta en una banca porque se siente chiquito, no se siente digno, un consejo que ha venido de Dios y que ha reformado la congregación. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿A quién se lo dices? ¿Con quién lo hablas? ¿Con quién lo compartes? ¿Con quién debes compartir una visión que te da Dios? Con tu pastor. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la autoridad divina. No es autoridad el pastor por sí mismo, de ninguna manera. Porque el pastor es igual que usted, igual que cualquiera. Somos igualitos delante de Dios. Ninguno de nosotros tiene nada que lo haga superior. Eso es nicolaísmo y Dios lo aborrece. Pero tenemos funciones distintas en el cuerpo de Cristo. Y si la función del pastor es bajar la autoridad de Dios al cuerpo de Cristo, entonces es su responsabilidad. Él tendrá que darle cuentas a Dios si se equivoca. Pero usted acérquese a su pastor y dígale: pastor, yo en esto no estoy de acuerdo, creo que podríamos hacer esto, tengo una idea que Dios me dio, y todo eso, el pastor tiene que ponerlo a los pies de Cristo para que el Señor confirme y el Espíritu Santo guíe. Es su trabajo. A eso nos dedicamos los pastores, a buscar la guía de Dios. Lo que hagamos después tiene que haber sido indicado por el Señor. Así que, amados, tengamos cuidado primero de nuestras almas, tengamos cuidado primero de nuestros propios corazones, nuestros labios, de nuestra mente. Tengamos cuidado y no seamos tropiezo, no seamos división. Por otro lado, aquellos que encontramos de pronto una voz en la iglesia que no está de acuerdo con lo que tenemos establecido de parte de Dios, cuidado con esa voz. Tal vez podamos nosotros emitir el consejo: ¿sabes qué? Ya no me digas más. Tal vez tengas razón. ¿Por qué no vas y se lo dices al pastor? Y así va a probar el corazón de quien le está hablando. Si esa persona te dice: oye, sí, ¿sabes qué? Vamos, acompáñame. Amén. Porque ese es el camino correcto. Si esa persona te dice: no, ¿para qué le digo al pastor si él pues tiene sus propias ideas? Pero mira, yo creo que está mal. Cuidado, porque la palabra es clara, es tremenda, es una palabra fuerte. Quien dijo esto, quien habló esta palabra, más adelante en el mismo capítulo 3 de Filipenses, Pablo habla de sus credenciales, habla de sus niveles, habla de quién era él. Un hombre de tremenda autoridad, un hombre de enorme prestigio dentro de la sociedad, dentro del pueblo judío, en cuanto a la ley, en cuanto al dinero, en cuanto a lo social, y que podía él haberse apoyado en todo esto. Ese hombre duró 10 años discipulándose humildemente bajo los pies primero de Ananías y después de Bernabé, aprendiendo humildemente desde cero los fundamentos del Evangelio de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros, pues, para pensar que somos mejores que aquellos que Dios puso por maestros? Tenga cuidado. Yo no sé por qué Dios quiere que le diga esto. Ya se lo dije y se lo estoy diciendo con honestidad de frente. No hay una persona que haya provocado esto que le estoy diciendo. No la hay, ni dentro de la iglesia del Señor en Mérida, ni dentro de la iglesia del Señor, ni dentro del cuerpo de Cristo. No estoy hablándole estas palabras poniéndole a alguien un saco a la medida. Le estoy diciendo estas palabras porque el Espíritu Santo de Dios me inquietó durante toda la noche con respecto a que yo le compartiera esta palabra, porque alguien aquí tenía que escucharlo. Tal vez más de uno. Y cierro aclarándole que creo que estos tiempos de pandemia, estos tiempos en los cuales se han alterado los paradigmas de la iglesia, son tiempos en los cuales es muy fácil caer en garras de los perros de los que habla el apóstol Pablo. Mucho cuidado. Usted pertenece a una iglesia local y usted tiene un pastor. Si Dios lo mueve, lo va a mover en bendición, nunca a través de murmuración. Considere, piense en ello, medite en ello y oremos acerca de ello. Todos
todo el tiempo, para que Dios nos mantenga fieles y nos mantenga leales y nos mantenga siendo bendición para el cuerpo de Cristo.